factor de riesgo, en cuanto a factor de riesgo, son múltiples factores de riesgo. El principal de ellos es fumar. ¿Sí? Sobre todo esto aumenta en fumadores pesados, definiéndose a un paciente como fumador pesado, ¿sí? Cuando fuma más de 10 paquetes al año. ¿Sí? Cuando fuma más de 10 paquetes al año. Ahora, al contrario de lo que uno podría pensar, ¿no? O sea, por decirle, si un paciente me dice que fuma una cajetilla de cigarros al mes, ¿es fumador pesado? Si fuma una cajetilla al mes y decimos que el criterio para decir que es fumador pesado es más de 10 paquetes al año, ¿cumple el criterio? No. Porque la forma como uno define los paquetes año no es con la cantidad de paquetes que fuma al mes y eso lo multiplico por 2. No. ¿Sí? Para calcular paquetes año, lo que se hace es preguntarle al paciente cuántos cigarrillos fuma al día. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Y cómo se hace el cálculo? Se divide la cantidad de cigarros que fuma al día entre 20. La cantidad de cigarros al día que fuma entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque cada paquete de cigarros tiene 20 cigarrillos. Entonces pongo la cantidad que fuma al día entre 20 y eso lo multiplico por la cantidad de años que fuma. En buena cuenta, este paciente que les he dicho que se fuma una cajetilla al mes, ¿sí? Eso quiere decir que fuma 20 cigarrillos en un mes, o sea, prácticamente fuma un cigarro al día, ¿sí? Dividimos 1 entre 20 y me sale, ¿cuánto es 1 entre 20? 0.05, ¿no es cierto? Y eso lo multiplico por 1, me sale 0.5. O sea, ese paciente fuma 0.5 paquetes año. ¿Sí? Entonces será muy diferente, por ejemplo, un paciente que me diga, ¿sí?, que fuma 10 cigarros al día, ¿sí?, durante 30 años. Entonces, si fuma 10 cigarros al día, 10 entre 20 es 0.5, ¿sí? Eso lo multiplico por 30, que es la cantidad de años que me dice que fuma y me sale 15. Ese paciente sí es fumador pesado, ¿no? Porque tiene más de 10 paquetes año. Entonces, para definir paquetes año es cigarros al día entre 20 por la cantidad de años que fuma. ¿Ya? No es la cantidad de paquetes que fuma al mes. Entonces, es uno de los factores de riesgo más importantes, ¿sí? El tema de vapeo aún no se ha determinado bien la cantidad, pero lo que sí se sabe es de que vapear tiene más riesgo de desarrollar EPOC que el fumar un cigarrillo, ¿sí? El utilizar un vapeador conlleva mayor riesgo del desarrollo de EPOC versus el cigarrillo. ¿Ya? Ahora, la cantidad determinada, eso sí, estamos viendo todavía de cómo definir en cuánto es el volumen, ¿sí?, para determinar el riesgo. Ahora, no solamente el fumar es un factor, es el único factor de riesgo. Sí es uno de los más importantes, pero no el único, ¿sí? Tenemos la exposición a biomasa, ¿sí? La exposición a biomasa, que básicamente consiste en inhalar humos de humo cuando se quema algún compuesto vegetal o animal, ¿sí? El humo que sale cuando de la combustión de un producto animal o vegetal, ¿no? Por ejemplo, en el producto vegetal
habitual tenemos a la leña, ¿no? La leña que se utiliza para prender fuego y poder cocinar, básicamente estamos hablando de eso, ¿sí? Y en cuanto, por ejemplo, a productos animales que se utilicen para cocinar, pues lo que tenemos es la bosta, ¿no? Que es muy habitual de ver aquí, sobre todo en la zona sur de nuestro país, que son las heces de la vaca. Las secan y las utilizan como leña, como para definir un paciente que está expuesto a esta violación. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que empeora más el riesgo, por ejemplo, sobre todo en nuestras zonas, es que muchas veces las personas que utilizan estos productos en cocina los utilizan en el mismo lugar donde duermen, ¿sí? O sea, la gente que vive en zonas muy alejadas de nuestro país cocina en la misma habitación donde duerme, entonces están durmiendo prácticamente con el humo. ¿Y por qué hacen esto? Para tratar de cierta manera mantener el calor dentro del ambiente en el que están, porque esto lo hacen en las zonas andinas. Entonces, son hábitos que pues, llevan a nuestra población a tener mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, ¿sí? También hay exposiciones ocupacionales, ¿sí? Hay ciertos trabajos pues, que predisponen o generan un factor de riesgo a que una persona pueda desarrollar esta enfermedad, como por ejemplo las personas que trabajan en minas, ¿sí? Sobre todo las personas que trabajan en mina a tajo cerrado, ¿sí? Sin embargo, los de tajo abierto no están exentos, y sobre todo por el tema de la detonación, ¿sí? Al momento de hacer detonación en una mina, pues sale mucho polvo, ¿no? Y ese polvo puede ser inhalado por alguien, ¿no? Entonces, esa exposición no solamente es ocupacional, sino que también se vuelve ambiental, porque las personas que viven en las zonas colindantes a los campos mineros, a los campamentos mineros, pues pueden estar expuestos también a ese polvo, que se origina secundario a las explosiones que ocurren para movilizar tierra, ¿no? Que es la forma mediante la cual estas personas sacan los minerales, ¿no? Pero también hay otras labores, como por ejemplo personas que trabajan con polvos, digamos, personas que se dedican a la pintura, personas que hacen trabajos con madera, personas que trabajan en construcción, ¿sí? Personas que por su trabajo están sometidas a mucha polución, como por ejemplo conductores, taxistas, choferes de combi, policías. También tenemos exposiciones ambientales, como por ejemplo las personas que viven en avenidas principales. Personas que viven en avenidas principales de alto tránsito están sometidas permanentemente al monóxido de carbono, ¿no? Eso es un factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo, claro, como por ejemplo el asma. Un niño con asma tiene muchísimo más riesgo de desarrollar EPOC que uno que no ha tenido la enfermedad, ¿no? Entonces es un factor de riesgo importante. Luego también, por ejemplo, hay una condición genética, ¿sí? Que me puede provocar que se desarrolle EPOC en edades jóvenes, ¿sí? Recordar que el EPOC es una enfermedad que habitualmente debuta después de los 40 años. Habitualmente debuta después de los 40, es muy raro que ocurra antes, pero una de las causas en las cuales puede ocurrir antes es cuando una persona tiene una mutación, ¿sí? En el gen de la serpina, ¿sí? Esto provoca un déficit de alfa-1 antitripsina, y este déficit de alfa-1 antitripsina provoca pues, que la remodelación a nivel bronquial se vea alterada, lo cual provoca una obstrucción en la luz bronquial, lo cual nos lleva al desarrollo de EPOC. Entonces, una vez determinado mi factor de riesgo, mi paciente tiene algún factor de riesgo para
yo tengo que evaluar los síntomas que presenta mi paciente, ¿sí? Entonces, como vimos en las clases de teoría, ¿sí? Todos los síntomas de asma son tal cual, son iguales, algunos otros parecidos a EPOC, ¿sí? Entonces, no los vamos a ver porque ya los hemos visto en clase. Entonces, más nos vamos a enfocar en las diferencias. ¿En qué cosa, clínicamente hablando, a mí me ayuda a diferenciar un asma de un EPOC? ¿Sí? Una de las, bueno, ya dijimos una, ¿no? La edad. La edad de debut del asma es habitualmente en la primera infancia, en la adolescencia, en cambio en el EPOC es habitualmente después de los 40. Otra diferencia es las exacerbaciones, ¿sí? En asma, las exacerbaciones, como vimos, puede estar desencadenada por varios factores, ¿sí? Puede estar desencadenada por frío, por cambios en la temperatura, puede estar desencadenada por alérgenos ambientales, puede estar desencadenada por infecciones virales, puede estar desencadenada por ejercicio, ¿sí? En cambio en EPOC, ¿sí? Las exacerbaciones no se dan, por ejemplo, por cambios por el invierno, digamos. Que ya estamos en invierno, el paciente se exacerba. No ocurre eso en EPOC, ¿sí? Puede ocurrir, pero es un poquito raro que se desencadene por alérgenos. Las infecciones sí pueden exacerbar el EPOC, pero sobre todo las infecciones bacterianas, y eso marca una diferencia importante, ¿sí? En asma, habitualmente es viral lo que desencadena la exacerbación, y en EPOC es lo contrario, es una infección bacteriana, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la bacteria que está más comúnmente asociada con EPOC? En cantidad. ¿Cuál es la que está más asociada con las exacerbaciones? ¿Qué infección bacteriana? Haemophilus. ¿Sí? Haemophilus influenzae. ¿Sí? Es una de las bacterias que están más frecuentemente asociada con las exacerbaciones. Es por esta razón que, por ejemplo, dentro de los tratamientos antibióticos de primera línea para un paciente con exacerbación secundaria a una infección bacteriana, generalmente nuestro tratamiento lo orientamos para eso, para hemófilos. Entonces, tratamiento de primera línea va a ser mi amoxicilina ácido clavulánico, o la acitromicina, o la doxiciclina. ¿Sí? Recordando un poquito las dosis, ¿sí? La amoxicilina se da cada 8, cada 12 horas, la amoxicilina ácido clavulánico me refiero, se da cada 8, cada 12 horas, dependiendo dependiendo de la dosis, ¿no? Del fármaco. Cuando es de 500 más 125 se da cada 8, pero cuando es 875 más 125, o sea, 1 gramo, se da cada 12. Recordad también que la citromicina se da una vez cada 24 horas, así 500 miligramos. Y que la doxi se da 100 cada 12, 100 miligramos cada 12 horas. ¿Okay? Otra diferencia entre EPOC y asma es que la tos, ¿sí? La tos que se
es más productiva en EPOC, ¿sí? Es muchísimo más productiva la tos en EPOC versus asma. Otra diferencia es que, por ejemplo, los síntomas de asma aparecen, ¿sí?, con regularidad en las noches o al momento de los despertares, cuando el paciente se despierta, ¿sí? Esta característica no la tiene, ¿sí? No es que aumente más durante la noche. No está presente. Ahora, otra diferencia es que las exacerbaciones en el asma, son muy variables, ¿sí? O sea, son muy variables. Puede ser de que haya una exacerbación leve, luego una moderada, luego una severa, luego otra vez una leve, y así vamos dando en el tiempo un tipo de exacerbaciones, pero el paciente tendrá una estabilidad clínica importante en los periodos de intercríticos, lo llamamos. ¿Sí? Sin embargo, en EPOC, más bien lo que ocurre es que cada exacerbación tiende a empeorar el cuadro. Con el tiempo se va volviendo peor. Con el tiempo y sin tratamiento, obviamente, se va volviendo el cuadro clínico peor. ¿Sí? Bien, ahora, desde el punto de vista espirométrico, el EPOC se diagnostica con el índice de difenol. El índice de difenol es el B frente a la capacidad vital forzada. Y resulta de dividir el volumen expiratorio forzado al primer minuto entre la capacidad vital forzada, B frente al CBF. Y la división me tiene que salir menos de 0.7. Menos de 0.7, tal cual en el asma. Pero ¿dónde entra la diferencia? Que luego del test de broncodilatación, que ya vimos en las clases teóricas, luego del test de broncodilatación, el paciente no revierte el cuadro, ¿sí? Habíamos visto en asma que después de hacer el test de broncodilatador, el BF1 se optimiza en mínimo un 12% después de haber hecho la broncodilatación, ¿sí? O la capacidad vital forzada aumenta más de 200 mililitros después de haber realizado el test, ¿no? Sin embargo, en EPOC no se alteran estos valores. O sea, el DARS-SABA-salbutamol no cambia en nada el resultado, sigue saliendo lo mismo, sigue saliendo igual de alterado, ¿sí? O si es que hay una mejoría es mínima, es pequeña, no cumple los requisitos de mejoría que tiene asma. Entonces, eso es una diferencia fundamental, ¿ya? Ahora, es importante también que sepan que no es lo aconsejado diagnosticar un EPOC durante una exacerbación. O sea, ¿a qué me refiero? Tú tienes un paciente que no tiene antecedente de EPOC, pero va por emergencia, tú lo evalúas y te parece que es una exacerbación por EPOC, ¿no? Y quieres salir de la duda. Dices, a ver, esto parece EPOC, tiene el antecedente, es fumador, tiene la clínica, tiene sibilantes, tiene disnea, tiene tos productiva. ¿Ya? ¿Qué te falta? La espirometría para confirmar. ¿Ya? Entonces, ¿se recomienda hacer? Sí. Se recomienda hacer espirometría, pero no para diagnosticar, sino ¿para qué? Para definir la severidad de la exacerbación, porque recuerden que las exacerbaciones se definen como
también GOT 1, GOT 2, GOT 3, o sea, uno va evaluando qué tan severo está el cuadro, ¿no? ¿En virtud de qué? Del porcentaje de BEF predicho, ¿sí? Del porcentaje de BEF predicho, yo puedo definir en qué grado está, si es GOT 1, GOT 2, GOT 3 o GOT 4, o GOT 0, GOT 1, GOT 2, GOT 3, GOT 4, ¿sí? Entonces, sí necesito, pero no para el diagnóstico. Me refiero, yo trato como si fuera EPOC, pero ¿cuándo confirmar el diagnóstico? Habitualmente espero, normalmente, un mes después de haber superado la exacerbación, o sea, cuando el paciente ya esté en su periodo entre crisis, ¿sí? En ese momento es que tengo que hacer la espirometría para estar seguros de si tiene o no tiene EPOC, ¿sí? Porque a veces me puede hacer confundir, ¿sí? Y no solo en EPOC, también en asma me puede hacer confundir un poco esta situación. Entonces, ya tengo los tres, digamos, pilares para hacer el diagnóstico. Si yo ya tengo definido mi diagnóstico, digamos, al paciente lo hice durante un periodo interclínico en el cual estaba compensado o no estaba exacerbado, ¿sí? Y me sabe que es EPOC, ¿sí? Y yo necesito iniciar el tratamiento. Entonces, la pregunta es ¿qué tratamiento le inicio? Y para ver qué tratamiento le voy a iniciar al paciente, ¿sí? Para ver qué tratamiento le voy a iniciar al paciente, lo que tengo que hacer es definir el cuadro, ¿sí? Definir el cuadro. Ahora, definir el cuadro en sentido de qué? Básicamente es definir el cuadro en el sentido de que categorizar a mi época, ¿sí? ¿Y cómo se categoriza a mi época? Se categoriza como A, B o E. Lo voy a categorizar como A, B o E, ¿sí? Es una forma de categorizarlo entendiendo que A es el que va a estar más estable o más compensado y el E va a ser el que está menos compensado. Entonces, lo bueno que, a diferencia de lo que pusieron en las diapositivas, donde había que ver si es moderado, si es más de 2, menos de 1, que puede llevarme un poquito a que me equivoque, para la guía del 2016 esto se ha simplificado y se ha vuelto más sencillo. ¿Cómo es? Si tu paciente tiene una exacerbación o más, ya automáticamente es E. Si tiene aunque sea una exacerbación, pero ojo, esta exacerbación tiene que ser moderada o severa, no leve. Si tu paciente tiene una exacerbación, automáticamente ya es E, independientemente de cómo vaya su sintomatología. Independientemente de cómo vaya su sintomatología, tiene una exacerbación, tu paciente es E. Ahora, ¿dónde estaría el reto? En diferenciar entre A y B. Lo primero es que sabemos que el A y B es A o B porque no ha tenido ninguna exacerbación moderada durante un año. ¿Sí? O sea, nunca ha ido al hospital con una exacerbación de su cuadro. Es el primer requisito que debemos cumplir. ¿Cuál es y luego, una vez que cumplí ese requisito de que no ha tenido ninguna exacerbación, tengo que ver qué tan sintomático está. Y un paciente que no esté muy sintomático, que esté levemente sintomático, va a ser A. Y un paciente moderadamente sintomático va a ser B. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo defino? ¿Qué uso? ¿Mi criterio? ¿O así a lo que yo veo? ¿Cómo planteo esto? Básicamente utilizo scores. Voy a utilizar el MMRC, que es un score que evalúa qué tan severa la siente la disnea el paciente. ¿Sí? Evalúa qué tan severa es la disnea. Y mi otro score va a ser el CAT. ¿Sí? El CAT, este score lo que me dice es qué tanto afecta la disnea en sus actividades de la vida diaria del paciente.
que tanto le interrumpe en sus labores habituales. Entonces, para decir que mi paciente es B, necesito que tenga un MMRC de 2 mínimo. Un MMRC de 2 mínimo. Y un MMRC de 2 es, por ejemplo, de manera más fácil de evaluar esto, es cuando el paciente no le puede mantener el ritmo a personas de su misma edad. ¿Sí? Entonces está caminando con su promoción, ¿sí? Caminando por unas calles y de repente el paciente se empieza a agitar, se detiene, ¿sí? Porque siente que ya no puede. En cambio, sus otras personas de su misma edad siguen caminando tranquilas. Eso es un 2. ¿Sí? Obviamente este paciente ya no puede realizar por ejemplo, tiene disnea, le aparece la disnea subigradas, subigradas empinadas, se va a agitar. Entonces, a partir de eso es 2, ¿sí? Y en el CAT, será un paciente B cuando el CAT sea mayor a 10. Si el CAT es mayor a 10, ¿sí? Este paciente también está dentro de la categoría B. ¿Ok? Entonces, ya tenemos definido, ¿no? Si me ponen un caso clínico paciente con MMRC de 1, CAT de 0, que refiere que hace 8 meses estuvo hospitalizado por una exacerbación de asma. ¿Qué tipo de paciente es? ¿Qué tipo de paciente sería? Un paciente E, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la exacerbación. Estuvo hospitalizado, por tanto, no creo las exacerbaciones leves no las hospitaliza. ¿Sí? Entonces, si ha estado hospitalizado, o es moderado o es severo. Entonces, ya cumple el criterio para ser. Si me pone un caso clínico, un paciente que no ha tenido ninguna exacerbación durante el año, ¿qué tengo que ver? ¿Qué scores tengo que ver? MMRC y CAT. Si el MMRC me sale en 1 y el CAT en 8, ¿qué es? Si el MMRC me sale en 2 y el CAT en 15, si el MMRC me sale en 3 y el CAT en 9, repito, MMRC en 3 y CAT en 9. Es B, porque basta que cumpla uno de los scores para ya definir, ¿sí? Y miren, lo bueno es que vamos a irnos rápido porque el tratamiento es súper fácil. No es como en asma que está esa complicación de track 1, que el 2, que si va step 1, step 2, un enredo. Acá es sencillo. Tenemos 3 pacientes, A, B y E. Cada uno recibe un tratamiento. El A que recibe, de acuerdo a la guía actual, un broncodilatador. Idealmente, ¿cuál? Un LABA o un LAMA. Cualquiera de los dos, no dos, uno u otro. O, de acuerdo a la guía del 2026, o un SAMA o un SAMA. También pueden entrar. El B, ¿qué recibe? LABA más LAMA. Ahora sí más bien son los dos. Y ahora sí más bien son los de larga duración. Un beta-2 agonista de larga duración, un antimuscarínico de larga duración. Juntos. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Y si ese, igualito. LABA, LAMA, solo que le agregaré corticoides inhalados si es que el paciente tiene un conteo de eosinófilos mayor de 100. Si tiene más de 300 eosinófilos, corticoides. Si no, lo dejo como si fuera un B. LABA más LAMA. Entonces, sencillo. A, o LABA, o LAMA. B, LABA más LAMA. E, LABA más LAMA
Y si tiene eosinofilia, eosinófilos más de 300, corticoides. Nada más. Se acabó. Esto es el tratamiento, ya podemos terminar. ¿No? La parte de los compensados. Entonces, ¿qué GABA tenemos que conocer? Como mínimo, salmeterol y formoterol, ¿sí? Que son los más usados en nuestra vida. Salmeterol y formoterol. Y dentro de los lamas, el más usado es tiotropio. ¿Ok? Dentro de los corticoides hay que recordar bien a beclometasona, fluticasona, los LABAs, cuando se dan solos, se aconseja dar cada 12 horas. Los LAMAs, cuando se dan solos, se aconsejan dar cada 24. Y cuando vienen combinados, porque vienen combinados en un solo inhalador, se recomienda también dar cada 2. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las exacerbaciones. Entonces, en exacerbaciones voy a tener exacerbaciones leves, moderadas y exacerbaciones severas. ¿Sí? Y hay diferentes formas de manejar estas exacerbaciones, pero una forma que se está utilizándose cada vez más frecuentemente es la clasificación de Roma para Wolf. ¿Sí? La clasificación de severidad. La cual, ¿qué me dice? ¿Cómo es esta clasificación de Roma? La ventaja, y también por eso también debe ser de su uso, es de que solo tengo que aprenderme los criterios de Leo. Voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, para decir que una exacerbación es leve, tiene que cumplir todos los siguientes criterios. ¿Sí? Criterio número 1. Que los gases arteriales estén normales, que no tenga nada en el área, estén normales. Número 2. Que su PCR, su proteína C reactiva, esté en menos de 10. Que la frecuencia cardíaca esté en menos de 95. Que la frecuencia cardíaca esté en menos de 95. Que la saturación esté mayor o igual de 92. Que la saturación esté mayor o igual de 92. Que la frecuencia respiratoria esté en menos de 24. La frecuencia respiratoria esté en menos de 24. Y finalmente, que el score de disnea sea menor de 5. ¿Y cuál es ese score de disnea? Es el BEA. ¿Sí han visto? Sí se conocen el score de BEA para el dolor, ¿no? ¿Cómo es el score de BEA para el dolor? Le enseñas una tablilla al paciente y le dice, ¿no? ¿Cómo está su dolor? 0 es sin dolor, 10 es el peor dolor de su vida. Póngale un puntaje. El paciente mira y dice, ah, lo mismo con disnea, ¿sí? Póngale 0, no tiene disnea. Ya no puede respirar. Que le ponga su nota, ¿sí? Si le pone menos de 5,
Entonces, todos esos criterios tienen que cumplir todos esos criterios. Si cumple todos, ¿qué digo? Entonces, si no los cumple, o es moderado o es severo. Entonces, si es mayor a eso, es o moderado o severo. Ahora viene la pregunta. Entonces, ¿cómo diferencio un moderado de un severo? ¿Cómo diferencia? Que el severo tiene alteración en el área. Hay hipercapnia, hay acidosis respiratoria. El CO2 va a estar más de 45. Si el CO2 está más de 45, ese paciente es severo. ¿Sí? Si no, es moderado. Ahora, veamos el tratamiento. Veamos el tratamiento. ¿Sí? A un paciente con una exacerbación leve, ¿cómo lo trato? Con SAMAS, ¿sí? Además, SAMAS para controlar la exacerbación. O sea, perdón, con SABAS, SABAS con B grande. O sea, con salbutamol. Con eso lo controlo, con salbutamol. ¿Sí? Le doy PAF de salbutamol, ¿sí? Para controlar esa exacerbación. Nada más. ¿Sí? Necesitará antibiótico porque de repente la infección es bacteriana. Muy raro que una exacerbación por infección bacteriana sea leve. Normalmente son moderadas o severas. Pero igual, de todas maneras, a este paciente, ¿cómo puedo saber si es que necesito o no antibióticos? ¿Cómo puedo saber que este paciente que ha venido con su exacerbación necesita o no antibióticos? Ahí puedo utilizar los criterios de Antonismo, ¿sí? Criterios de Antonismo. ¿Y qué dicen estos criterios? ¿Qué dicen estos criterios? Son 3 criterios. Si tu paciente tiene empeoramiento de la disnea, la tos se vuelve más productiva, es el segundo criterio, tos más productiva, aumenta la producción de expectoración. Y tercero, que la expectoración se vuelva purulenta. ¿Sí? Si cumple esos 3 criterios tu paciente, dale antibiótico. Si cumple esos 3 criterios, dale antibiótico. Ya dijimos que antibióticos, ¿no es cierto? Si cumple 2 criterios, dale antibiótico. Se aconseja darle antibiótico si y solo si uno de esos 2 criterios sea la purulencia en el esputo. Si tiene 2 criterios, se recomienda si y solo si la purulencia en el esputo está presente. ¿Ok? Si no, no es necesario del antibiótico. Bien, exacerbación moderada. ¿Cómo la trato? Igual que la leve, pero que le agrego. Le voy a agregar SAMAS. ¿Ya? ¿Cuál es el SAMA más popular? Salbutamol. ¿Cuál es el SAMA más popular? El bromuro de hiperatropia. Así que debemos conocer el bromuro de hiperatropia. ¿El salbutamol lo puedo dar en inhalación? Sí, también ya puedo utilizar en inhalación en casos moderados. ¿Sí? Perdón, en nebulización. Puedo nebulizar a mi paciente. Y en un caso de una exacerbación moderada, ¿con cuánto se recomienda nebulizar? Con 10 gotas de salbutamol. ¿Sí?
Y luego de la nebulización le aplico su bromuro de hipertrofio y repito esto hasta 3 veces, ¿sí? Hasta 3 veces continuas con un lapso de 20 a 30 minutos cada vez. ¿Y qué más voy a dar? ¿Sí? Ya en moderados puedo iniciar corticoides. Puedo iniciar corticoides sistémicos. ¿Sí? ¿Qué corticoide sistémico iniciaré en este contexto? Prednisona. Iniciaré prednisona. La prednisona la voy a dar una dosis de 40 miligramos al día. Por 5 días. Luego de esos 5 días, a esa dosis le voy a ir reduciendo la dosis de manera progresiva. Ya no se suspende de manera abrupta, sino se va retirando de manera progresiva. ¿Ok? Y se recomienda la terapia biogámica. Ahora pasemos a una exacerbación severa. ¿Qué tengo que hacer en este contexto clínico? Lo mismo que parecido a modelo. O sea, ¿qué tengo que dar? SABAS. ¿Puede ser en inhalación? Sí. En nebulización también, pero ya no 10 gotas, sino 20 gotas. Si nebulizo es 20 gotas. Le daré SAMA, bromuro de hipertrofia, también le tengo que asociar. ¿Le daré corticoides? Sí, le doy corticoides. Pero en esta oportunidad se recomienda no dar corticoides por vía oral, sino por vía parenteral. ¿Qué corticoides se recomienda dar por vía parenteral? La hidrocortisona. Dexametasona. ¿También? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se recomendaría en este contexto clínico la dexa? Porque la dexa es un corticoide que se puede utilizar por vía parenteral. Porque la dexa es de acción prolongada pero de inicio lento. Y yo necesito, si estoy en una exacerbación severa, necesito actuar lento o puedo permitirme esperar que actuar rápido, al toque. Entonces no se recomienda eso por ese caso. ¿Y cuánto se da de hidrocortisona? 200 miligramos. Se da 200 miligramos de hidrocortisona. ¿Ok? ¿Se acuerdan la tabla de equivalencias de corticoides? Sí. Ya para ver a qué equivale cada corticoide. Es importante también que manejen eso. A ver, ¿eso en qué es? En fármaco. En fármaco se enseña eso. 5 miligramos de prednisona equivalen a 0.75 miligramos de dexa. 5 miligramos equivalen a 0.75 de dexa. Esos mismos 5 miligramos de prednisona son iguales a 20 de hidrocortisona. A 20 de hidrocortisona. Y eso es igual a 4 de metilprednisolona. 4 de metilprednisolona. Entonces puedo hacer mi equivalencia. Muy bien, ya sí manejo mi. Obviamente le tengo que administrar oxígeno. ¿Sí? ¿Y el oxígeno con qué finalidad lo voy a administrar? ¿Cuánto es mi meta? ¿Cuánto tengo que llevar la saturación de
que lleva una saturación, entre comillas, normal, sino más bien baja, entre 88 y 92. Y ojo, estamos hablando del nivel del mar. Aquí en Arequipa habitualmente nuestra meta es 90, que lleguen a 90 está bien. A nivel del mar hasta 92, 88, 92. ¿Y qué forma de dar oxígeno es la más apropiada en estos pacientes? Pues si tengo una moderada puede ser hasta por cánula y nasal. Pero si estoy con un paciente severo y que ya está haciendo, si es severo está haciendo acidosis respiratoria, está reteniendo CO2, se recomienda utilizar sistemas de alto flujo. Sistemas de alto flujo. Como por ejemplo, ¿cuál? Una Venturi, si es que mi paciente está en condiciones, y si no, ventilación mecánica no invasiva. Si no, ventilación mecánica no invasiva. ¿Y qué tipos de ventilación mecánica no invasiva tengo? ¿Qué tipo de ventilación mecánica no invasiva tengo? El CPAP y el BiPAP, y falta uno. La cánula binesal de alto flujo. Son los más populares, tenemos el Helmet, el Face Mask, entre otros, pero esos los tres son los más populares. Muy bien. Y ya para terminar, una vez mi paciente estabilizado y que ya está iniciando su tratamiento, entonces yo les pongo un ejemplo, ya a ver si más o menos lo siguen cómo va esto. Tienen un paciente, ¿sí? Tienen un paciente que está es EPOC, ya diagnosticado, no hay dudas, es EPOC. Pero es un EPOC clase A, ¿sí? Y está utilizando bromuro de hipatropio, ¿sí? Está usando bromuro de hipatropio, bromuro de triotropio, el AMA, está usando bromuro de triotropio, un PAF cada 24 horas, ¿sí? Tranquilo, y le da una exacerbación, ¿sí? Empieza a tener más tos, empieza a tener un poco de disnea, el esputo cambia de color de transparente a verdoso, va a un hospital y le identifican que tiene que felizmente no tiene una exacerbación severa, ¿sí? Sino una exacerbación nada más moderada. Le dan antibiótico-terapia, ¿sí? Para la casa, lo nebulizan 3 veces, con eso mejora, ¿sí? Se va a la casa con antibiótico-terapia. Pregunta, ¿con qué tratamiento lo mandarían a la casa? Con corticoides, muy bien. ¿Por qué vía? ¿Por vía oral? ¿Por cuántos días? 5 días. ¿Qué más le mandaría? Añadir un sábado. ¿Qué más? Entonces se iría, por ejemplo, con su bromuro de tiotropio más su SABA cada vez que tenga sintomatología. Y antibiótico también, claro, el antibiótico. ¿Por cuántos días es el antibiótico? 5 a 7, eventualmente. 5 a 7 para el poco. ¿Algo más? ¿Alguien no está de acuerdo con esa terapia? Les hago una pregunta. ¿Ese paciente en qué categoría está? Entonces, ¿qué le corresponde darle? ¿O un lambda? Bueno, yo difiero, ese paciente es C. ¿Por qué? Acaba de salir de una exacerbación moderada, entonces, ¿qué se volvió? Se volvió C. Entonces, ¿con qué lo tengo que mandar a la casa? Lava más lama todos los días, ¿sí? Y además que tengo que ver
eosinófilos, más de 300, lo tengo que mandar con su corticoide inhalado. Ese corticoide inhalado, ¿cuándo lo va a empezar a usar? ¿Cuando termine el corticoide por vía oral o ya puede empezar? Ya puede empezar. Puede darse corticoide inhalado con corticoide por vía oral. Sí puede hacer. Entonces, ¿ven cómo los pueden guardar? Si hay una pregunta, tranquilamente puede venir esa pregunta en el examen. ¿Sí? Entonces, ya sabe, si tiene una exacerbación moderada, ese paciente automáticamente que se volvió y a la casa le tienes que dar de alta con tratamiento como ya si fuera un E. Y le tienes que decir, señor, ya empezar, a partir de hoy es E. Y la próxima vez que venga de cada 3 meses, porque le vamos a controlar cada 2 a 3 meses, tengo que decirle que tiene que recibir su tratamiento como si fuera, o mejor dicho, su tratamiento para grupo E. ¿Sí? Muy bien. Eso para que... Y más aún, ya estamos terminando. ¿Qué más tenemos que hacer con este paciente? Ya está yendo a la casa. Recomendaciones, ¿sí? Vacunas. ¿Qué vacunas? Un ojo muy importante, si es que tenemos, lamentablemente no hay mucho en el Perú, virus sincitial respiratorio, no tenemos muy disponible esa vacuna. ¿Ya se han hecho vacunar contra la influenza? Están vacunando acá en la U, están buscando voluntarios. Hay que aprovechar. A ustedes no son tan jovencitas. ¿Les han puesto vacuna BPH en el colegio? ¿Han llegado a estar ese grupo? Sí les han puesto, ¿no es cierto? ¿Algunas no se han puesto? Ya, perfecto. Si no te pusiste, ¿te puedes poner? No, ya no. O sea, sí te puedes poner. Es lo ideal, yo te lo recomendaría. Inclusive, por ejemplo, vamos a saltarnos un poquito, hablando de BPH. Tú me puedes decir, pero doctor, yo ya tuve relaciones sexuales, ¿me puedo poner BPH? Sí, todavía sí, ¿por qué? Porque de repente tienes suerte y tu pareja con la que tuviste relaciones no tiene papiloma, puedes tener suerte. Entonces, ponte la vacuna y estás protegido. Pero para que vean qué tanto impacta, ya. Tú dices, ya, quiero ponerme la vacuna. Vas al MINSA y el MINSA que te dice, no estás dentro de la edad. Tienes que ir particular. ¿Saben cuánto cuesta una vacuna de VIH? 570, la más barata. La más barata. Si tienes en salud, no te cobro tu vacuna. Solo vacuna en MINSA. Ahora, si tienes un privado, tampoco te cobro la vacuna. Entonces, las vacunas son carísimas. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, a mí me da mucha cólera mis pacientes con VIH. ¿Sí? Algunos no toman tratamiento. Quiero, yo me siento bien. ¿Saben cuánto cuesta el tratamiento mensual para VIH? $2,000. El que del MINSA cuesta $2,000 mensuales. ¿Imaginan a alguien pagando mensualmente por toda su vida $2,000 mensuales? Es insostenible. El Estado lo hace posible. ¿Para qué? Para que el paciente diga, no, ya me siento bien, ya no voy a tomar, ¿no? Ya me aburrí de tanta pastilla. Entonces, las vacunas son muy importantes y el paciente con EPOC hay que obligarlo a que se ponga las que teníamos disponibles, gratuitas, que deberían ustedes aprovechar también: influenza, neumococo, ¿sí? Por ser, por ejemplo, cuando sean internos, ya pueden ponerse sus vacunas, ¿no? COVID, también es importante que sean colocados pacientes con EPOC. Hay que motivar al paciente que se ejercite, tiene que hacer ejercicios el paciente con EPOC, ¿sí? Tiene que tratar de llevar una alimentación balanceada, ¿sí? Tiene que tratar de llevar una alimentación balanceada. Tiene que hacer rehabilitación respiratoria, sobre todo cuando tenemos pacientes moderados y severos, o sea, los B y los C, tienen que ir a terapia de rehabilitación respiratoria específica para esos casos. Pacientes que a pesar
pesar del tratamiento apropiado no respondan bien, tenemos alternativas, ¿no? Se las menciono vagamente porque quizás no sean específicas que tengan que aprender. Roflimulast, ¿sí? El Roflimulast, que es un fármaco que va contra la PGE, ¿sí? Sobre todo en pacientes bronquíticos, podemos darlo como una terapia alternativa, ¿sí? Hay biológicos, hay medicamentos biológicos, como el omalizumab, por ejemplo, que también los podemos utilizar en casos refractarios. Y hay también, podemos utilizar en pacientes que están teniendo exacerbaciones frecuentes, les podemos ofrecer acitromicina. La acitromicina reduce la frecuencia de las exacerbaciones, pero tenemos que darlo por 6 meses seguidos, ¿sí? 500 miligramos 3 veces por semana, 500 miligramos 3 veces por semana o 250 miligramos diarios, ¿sí? Esto por 6 meses completos. Eso nos da cierto beneficio de que nos va a lograr reducir la cantidad de exacerbaciones que tiene un paciente, ¿sí? Terapia quirúrgica está indicada sobre todo en el fenotipo enfisematoso, ¿sí? El fenotipo enfisematoso se rompen los alvéolos y pueden llegar a ser bulas, ¿sí? Si se da eso, se recomienda lobectomía, o sea que sacas un pedacito del pulmón, sacas ese pedazo del pulmón enfisematoso y el paciente mejora, ¿sí? Inclusive hasta puedes hacer la excepción total de un pulmón, dejarlo al paciente con un pulmón, puede mejorar, ¿sí? Y bueno, finalmente, si es algo pues, muy severo, un enfisema muy marcado, trasplante pulmonar total. ¿Alguien sabe cuántos trasplantes pulmonares se han hecho en Arequipa en los últimos 5 años? En la segunda ciudad más grande del Perú, que tiene el mejor hospital del Perú. Sí. Ningún trasplante pulmonar. Sí. Para que vean qué tan bien está. Ahora, entonces, bueno, y finalmente ya, para que puedan aprobar, ¿sí? Para que puedan aprobar. Asma y EPOC son muy parecidos. Entonces, ¿cuál va a ser el reto? No confundirme uno con otro. Entonces, cada uno tiene sus características que hemos hablado y todo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo diferencias? Si viene en la parte teórica del examen, es asma. Si viene en la práctica del examen, es EPOC. No le den más vueltas, no se compliquen la vida. Si te viene en práctica, ¿qué te están preguntando? Y dice sibilantes, no vas a decir, será asma. De repente te quieren hacer confundir. ¿Qué te están preguntando? Y si la pregunta viene en la de teoría, es pregunta de asma. No se complica. En la vida real, es un poco difícil de confundirse, aunque pasa. Algo que me olvidé de decirles es, si tú tienes un paciente con EPOC en su exacerbación y la espirometría te sale con el patrón, ¿ya está el diagnóstico hecho? Por ejemplo, es lo que me acaba de pasar. Justo hoy día he pasado visita en el hospital y una chiquita de 17 años, ¿sí? Con todos los síntomas compatibles, 17, ojo, escúchenme, 17. La chiquita viene porque una semana atrás ha estado con una infección respiratoria, le han dado un medicamento, no mejora y viene porque tiene desaturación, sibilantes, tos o presión torácica, ¿sí? Como nunca en el hospital, le hacen su espirometría. ¿Qué sale en la espirometría? Un tifenol menos de 0,7, ¿sí? Tenía un BEF de 0,71 y luego del test de broncodilatador subió a 0,82, 18% de mejoría. ¿Es asma? Más de 18%. ¿Cuánto tiene que ser para que mejore? Más de 2. Asma. Tiene todos los criterios, tiene la sintomatología, 17 años. Le pregunté por antecedentes, le dije, ¿ya has tenido anteriormente? Sí, doctor, me
veces me da tos, pero algo leve, este es peor. ¿Y qué ha pasado? Le digo. Mi mamá ha estado enferma una semana antes que yo, inclusive la han hospitalizado en la clínica, ha estado hospitalizada 5 días por lo mismo. Y ha estado exactamente igual que tú, sí, igual que yo, lo mismo, también le silbaba el pecho, también. Y el paciente está hospitalizada en una clínica donde trabaja, en la clínica de aquí. Entonces, preguntamos y adivinen con qué diagnóstico se fue la mamá. Asma. ¿Por qué asma? Porque también revirtió al broncodilatador. Inclusive un neumólogo. ¿Tienen asma las dos? Raro, ¿no? Que dos, mamá e hija, debuten con asma después de una infección, una está hospitalizada y a la semana después la niña de 17 sale asmática. ¿Qué pasó? No es algo, es una infección viral. ¿Por qué? Porque le han hecho la espirometría estando con la exacerbación. Obviamente va a salir obstrucción, obviamente va a ayudar un poquito, va a revertir. O sea, doctor, ¿es imposible que sea asmática? No, puede que sí sea, pero para estar seguros, es lo que le he dicho, ¿no? Porque la chiquita de 17 años me decía, doctor, ya me confundí, el médico de ayer me dice que es asma o usted me dice que no, ¿qué es? Y yo le digo, ¿qué le dije? Tenemos que esperar un mes. En un mes, cuando estés sanita y tranquila, te vamos a repetir la espirometría. Si sale igualito, eres asmático. Si sale normal, no eres asmático. Y la mamá menos aún. La mamá tiene ya entrando a los 50 años. Muy complicado que sea un asma que regrese. Y para colmo de males me enseñan la tomografía y en la tomografía hay 2 puntitos de imágenes en vídeo especular. Típico de COVID. Probablemente las dos se contagiaron de COVID y han hecho una hiperreactividad bronquial. Y esa hiperreactividad bronquial ha simulado un asma. ¿Qué lo hizo confundir al neumólogo? Que nos hubiera hecho confundir a la mayoría de nosotros, que tenía una espirometría compatible con asma. Y lo mismo ocurre en el COVID. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Se hace espirometría en el ataque agudo? Sí, para definir severidad. Pero ¿puedes diagnosticar un EPOC con esa espirometría en el paciente exacerbado? No. Tienes que esperar que se estabilice y luego le repites para confirmar el diagnóstico. ¿Ok? Muy bien, nos vemos la próxima semana. No les quedó pendiente nada de la semana anterior, ¿verdad? Ningún tema. Muy bien, ya chicos, cuídense, les vaya bien.